llegamos al 11 ideal, también luego elegiremos entrenador, que es ese cuadradito que tenéis al lado de mi cámara, básicamente, y luego también algunas jugadoras en el banquillo que también se merecen entrar, pero como digo siempre, tan solamente caben 11, entonces que se quedan cerca, pero no me ha dado como para que lleguen a entrar. Así que no me demoro más, vamos a empezar ya por la portería, como hacemos siempre. Una jornada donde hemos tenido mucho, pero que mucho nivel de los porteros, de hecho no lo he tenido nada fácil. De hecho, se quedan fuera porteros como Rajkovic, como Sivera, que creo que han estado muy bien. Unai Simón también ha estado bien. Alex Remiro, Kepa en ese partidazo entre Real Madrid y Real Sociedad, creo que estuvieron muy bien. Pero yo principalmente he dudado entre dos opciones. Entre Philip Jorgensen del Villarreal, que fue clave para la victoria en el conjunto de Pacheta en ese debut de su nuevo entrenador. O el que he acabado poniendo, que ha sido Álvaro Valles. Es cierto que Las Palmas pierde su partido contra el Sevilla, pero insisto, aquí analizamos normalmente actuaciones individuales más allá de si los equipos han ganado o han perdido. Y creo que el Sevilla precisamente frente a Las Palmas generó ocasiones como para ganar ese partido con bastante comodidad, 2-3-0 perfectamente. Y si estuvo en Las Palmas bastante vivo en el partido, fue gracias a un Álvaro Valles que paró 7-8 paradas e incluso 2 o 3 fueron de muchísimo nivel. Incluso en el único gol del partido, en el gol de Luque Bacchio, hay una parada previa en Nesiri en un gran remate de cabeza y luego ya en el rechace el portero de Las Palmas pues ya no puede hacer nada, evidentemente, pero como tal creo que Las Palmas fue bastante inferior al Sevilla y el conjunto canario estuvo vivo en el partido gracias a la buena actuación de su portero, gracias a Álvaro Valles, que ya tenía buenas referencias de él en segunda división, aunque no lo había visto demasiado, y de momento en esta temporada en primera a mí me está convenciendo bastante bajo los palos de la portería del conjunto canario. Insisto, se queda fuera Jorgensen, que creo que también podría haber entrado perfectamente. A ver, en la defensa ya voy avisando, NECA es defensa de 3 y esta jornada hemos tenido pocos centrales. Pocos centrales por no decir prácticamente ninguno, es decir, me he visto los 10 partidos como siempre, ya lo sabéis, y no he visto ningún central que a mí me haya convencido demasiado. Por lo tanto, va a haber línea de 3 y en derecha como en izquierda van a ser laterales, porque en laterales sí que hemos tenido muchísimo nivel. Y así de paso aprovechamos también para poner más jugadores del medio del campo en adelante. Pero es que no quería poner defensa de 4 y 2 centrales cuando creo que esta jornada no ha habido nivel para ello. Por lo tanto, vamos a empezar ya con la línea defensiva y empezamos creo que con un jugador que todos estáis pensando y es fijo, que evidentemente es Joao Cancelo. O sea, Joao Cancelo tiene que estar. Su partido ante el Real Betis es increíble. Era su debut como titular, porque sí que tuvo ya algunos minutos en la jornada anterior, pero ahora debutaba como titular. Y bueno, es un partido increíble. Marca el 5-0, que más allá del gol, que es un golazo, es lo importante que fue para el esquema de Xavi Hernández. Ya tratamos ayer, de hecho, en el directo, el cambio táctico que hubo con Xavi gracias a la entrada de Joao Cancelo. Le benefició muchísimo al FC Barcelona, tanto en la posesión del balón como en la presión alta en campo rival. De hecho, una presión alta gracias a Joao Cancelo es el robo que da lugar al 1-0. Por lo tanto, yo creo que Cancelo sin ninguna duda tenía que estar. En el centro de la zaga, como digo, creo que no ha habido demasiado nivel esta jornada. Incluso puede que el jugador que ponga mucha gente ni siquiera lo haya contemplado como central. Pero es que las opciones que teníamos, o al menos a mí de las que más me han convencido entre comillas, había sido Florian Leyen del Rayo Vallecano, que no estuvo mal. Sergio Ramos, que con su debut en el Sevilla creo que también estuvo bastante bien. Incluso Raúl Albiol también podría incluso haber entrado, tampoco estuvo mal. Pero creo que ninguno realmente hizo un partido tan destacable como para entrar en un 11 de la jornada, que yo creo que al final se trata de poner a los mejores. Y de los mejores realmente a mí me pareció David López. Y mucha gente dirá, pero bueno, si tu tocayo realmente jugó como mediocentro defensivo. Eso creo que puede ser bastante matizable. Efectivamente, el Girona en este último partido de ayer frente al Granada, David López jugó como pivote, o sea, es una realidad. Entró Eric García de titular, Eric García junto con Blin fue la pareja de centrales y David López jugó como mediocentro. Ahora bien, cuando el Girona atacaba, hizo Michel un cambio, en este caso de esquema con lo que solemos ver al Girona habitualmente. David García se metía entre Eric García y Blin, formando una línea de 3 atrás, y ponía tanto a Miguel Gutiérrez como a Jan Couto de carrileros muy altos, incluso a veces como extremos. Por lo tanto, si a nivel ofensivo David López fue casi más central que mediocentro, de hecho podéis ver el mapa de calor del Girona en el día de ayer y veis como David López en ataque fue prácticamente el jugador que más atrás se quedaba. Creo que eso me da como para entender que en ataque, cuando el Girona tenía el balón, David López tenía una posición
más como central que como medio centro, y teniendo en cuenta lo que ha ido esta jornada, a mí David López su partido me gustó mucho. De hecho también marcó un gol, en ese caso el 0-3 en la primera parte, así que en una posición en la que no ha habido demasiado esta jornada, yo me tengo que quedar con David López. Y para cerrar la defensa, quizá una decisión también un poco extraña, hasta yo también la he dudado bastante, pero me he quedado con Fran García. Y si digo que he dudado, es porque creo que el partido de Fran García a nivel defensivo, hay que admitirlo, no fue nada bueno. De hecho, Ataque Cubo le saca todos los colores en la primera parte, prácticamente. El caso es que al final el Real Madrid acaba ganando 2-1, y los dos goles del Real Madrid son asistencias del propio Fran García, que insisto, atrás no estuvo demasiado bien, Cubo le sacó los colores, pero también hay que decir que Cubo a día de hoy prácticamente le saca los colores a todo el mundo. Eso hay que decirlo. Y ofensivamente para el Real Madrid fue clave. La primera es la asistencia Fede Valverde. Es verdad que el remate de Fede Valverde es muy bueno, pero incluso aún más mérito le doy ya en el 2-1, en la asistencia al remate de Joselu. Por lo tanto, si una de la izquierda se va con 2 asistencias y es clave para la victoria, creo que es justo también ponerlo dentro de este 11 ideal, que insisto, se quedan muchos laterales fuera que han tenido mucho nivel. Hablaba de Fran García, pero Carvajal también estuvo muy bien en el Real Madrid. Hablaba de Cancelo, pero Valde también estuvo muy bien en el FC Barcelona. Hay que hablar de Jan Couto también del Girona, hay que hablar de Óscar de Marcos del Athletic. Creo que ha habido mucho, pero que mucho nivel en los laterales en esta jornada, todo lo contrario que en el centro de la zaga. Vamos ahora al centro del campo, donde vamos a plantar un doble pivote. De hecho, la formación es un 3-2-3-2, o sea, la línea de 3 que acabamos de ver, un doble pivote o un doble pareja de medio centro, luego la línea de 3 media puntas por delante y luego 2 delanteros. Vamos allá con el primero del centro del campo, también una posición que he dudado mucho, de hecho aquí he estado dudando hasta última hora entre 3 nombres, pero yo finalmente aquí he colocado a Samu Costa, el jugador del Mallorca. Sí que es cierto que a nivel estadístico quizás su partido no es tan importante como otros. Hay otros jugadores que han marcado, que han dado alguna asistencia. De hecho, voy a decirlo ya, dudaba entre Samu Costa, Fede Valverde o Lucas Robertone. Pero si me ha quedado al final con el jugador del Mallorca es porque también quiero premiar en este tipo de 11 a jugadores que quizá... ¡Ojo! Interrumpimos el 11 ideal de la jornada porque aparece mi buen panita Salva García haciéndome una raid, doble raid ya en el día de hoy con 76 espectadores, nada mal. Así que muchas gracias a Salva por esa raid, que hoy lo he estado viendo en directo un rato, tenía muchísima gente, estaba en portada de Twitch hoy de hecho, así que cuando he entrado, que estaba hablando básicamente de la Champions, tenía como 1800 o 2000 personas incluso, así que nada mal. Así que bueno, gracias a todos los que estáis pasándose ahora mismo por el directo. Me he metido a bots según algunos, lo he leído. Cuando estaba hablando de los bots lo he leído. Así que bueno, nada mal. Bueno, gol de Leipzig, lo estamos repasando. Hemos repasado antes las alineaciones, pero ya han marcado. Efectivamente, gol de Simacán. He empezado esto bastante tarde y no me está dando para ver los partidos, pero nos avisa aquí Alonso por el chat. Insisto, gracias a todos los que estáis ahora mismo aquí. Si queréis quedaros, ahora mismo estamos haciendo el 11 de la jornada. Luego vamos a hacer un tier list analizando los equipos de la Champions, quién es favorito, quién veo con más opciones, quién no tiene ninguna opción, el papel de los equipos españoles y bueno, a todos los que no me sigáis de momento, para seguir esa cifra de seguidores que estáis viendo abajo de la pantalla, pues también se agradece un montón, como aquí ya me saluda por ejemplo Salva, Raulín, Gofio, todos ellos, pues muchas gracias por pasaros y como digo, podéis seguirme. Como también acaba de hacer, bueno, de Gofio _ Escaldado, me gusta bastante tu nombre, tengo que decirlo, que ya he dejado ese follow por ahí, así que a todos los que no me sigan de momento, insisto, podéis hacerlo, que es gratuito y se agradece una barbaridad. Bueno, vamos a seguir con el 11 de la jornada, como decía, ahora mismo estamos por el centro del campo, insisto, he colocado a Samu Costa, porque quería también aprovechar estos 11 para meter a algún jugador que quizá tiene un trabajo más en la sombra, que quizá no aporta tanto números ofensivos, pero que insisto, la victoria del Mallorca creo que fue él muy importante en el centro del campo. Tuvo muchísimas recuperaciones, ganó muchísimos duelos, abarcando muchísimo campo. Es cierto que el Celta fue mejor que el Mallorca en el partido, ya lo dijimos en el día de ayer, pero creo que el trabajo de Samu Costa en el centro del campo fue muy pero que muy importante. Y el indiscutible a su lado en el centro del campo tiene que ser Javi Guerra. Y ojo, porque además me he colado ya y también he puesto al extremo derecho, que es Savinho. Estupendo. Buen fail para empezar directo justo después de venir de la raid. En fin, sin más, la verdad, sin más. Como decía, esperad porque se ha movido esto también. Uy, que cuadre esto un momento. Vale, ahí.
Vale, perfecto. Como decía, Javi Guerra para mí tiene que entrar, o sea, es un fijo. Ojo, Álvaro Valles de mi Unión Deportiva Las Palmas. Eres de Las Palmas. Pues he visto varios 11, no lo habían puesto en los 11 que yo he visto, pero vamos, lo he comentado al principio del directo. O sea, para mí Álvaro Valles tiene que estar 100%. El Sevilla fue superior, si no fuese por Álvaro Valles, creo que Las Palmas pudo haber encajado incluso más goles. Así que insisto, su actuación individual a mí por lo menos me pareció espectacular. Así que para mí Álvaro Valles tenía que estar 100%. Como decía, en el centro del campo, Javi Guerra marcó un auténtico golazo, el 3-0 en ese partido ante Valencia y el Atlético de Madrid. Más allá de eso, está haciendo un inicio de liga espectacular. O sea, Javi Guerra es de los buenos de verdad. Para mí, el más especial de toda la camada de chicos jóvenes que ha aparecido ahora en el Valencia. Fran Pérez está aportando mucho. Cristian Mosquera hizo un buen partido el otro día. Diego López también, evidentemente. Pero creo honestamente que Javi Guerra es el mejor. Es el mejor de todo esto. Ojo, dice Raulín, sin querer parecer bufandero, pero para mí Robertone o Lopi estuvieron mejor que Samu Costa. Lo de Robertone lo he comentado, he dudado hasta el último momento. De hecho, he estado entre Valverde, Robertone y Samu Costa. Y Robertone para mí se merece entrar perfectamente. Pero como quería también premiar quizá un jugador que normalmente no se habla tanto de él porque tiene un rol, pues eso, pues quizá más de ganar duelos, que no es tan vistoso, que no suma tantas cifras. Por eso al final me he quedado con Samu Costa, pero Robertone podría estar perfectamente. De hecho, ya aviso que de los jugadores que dejo en el banquillo, de los que deberían también haber entrado, uno de ellos es Robertone, ya te lo aviso, Raulín. Así que sí, Robertone podría haber entrado perfectamente. Y luego en banda derecha, como estáis viendo, tiene que estar Savinho. O sea, Savinho ayer frente al Granada hace un partido espectacular. De hecho, repite ya en el 11 de la jornada, entonces la jornada 3 si no me equivoco. Lo he puesto en derecha porque creo que en izquierda tiene que haber otro jugador, básicamente. Por eso hacemos la pequeña trampita y lo coloco ahí en derecha. Pero bueno, sabéis que jugó en el extremo izquierdo. Ayer el Granada lo destroza directamente. Un golazo en la asistencia a Sigankov. A Ricard Sánchez lo que volvió loco durante todo el partido. Creo que Savinho era uno de los obvios en este 11. Y de los jugadores, pues seguramente el jugador revelación, al menos hasta en este inicio de liga. Y si lo he puesto en derecha, ya voy avisando. El bueno de Take Kubo se me ha quedado fuera. Creo que Take Kubo es evidente que también hizo méritos para entrar. Pero bueno, quería premiar a otros futbolistas y Take Kubo también se me ha quedado fuera. Seguramente se merece entrar en ese partido frente al Real Madrid. Pues seguramente fue el mejor a pesar de la derrota de la Real Sociedad. Su primera parte fue absolutamente escandalosa. Pero bueno, al final la Real Sociedad no gana. Y hay muchos jugadores que han destacado en esta jornada. Pasamos ahora a la media punta, donde tengo que poner al bueno de Joao Félix. Ya lo analizamos en el día de ayer, el trabajo de los Joaos en el FC Barcelona, cómo puede cambiar el equipo a nivel táctico, se notó ya frente al Real Betis Balompié. De momento en este primer partido como titular, Joao Félix ha caído absolutamente de pie y creo que tenía que estar en este 11. Le cuenta el gol que marca, es evidente, pero luego a mí la jugada que evidentemente nos entusiasmó a todos es ese pase, ¿no? Bueno, que realmente no fue un pase, sino el dejar pasar ese balón de Christensen para que le llegase a Lewandowski y el polaco acabase marcando gol. Luego tuvo también conducciones realmente buenas, encaja muy bien en lo que quiere Xavi de ese cuarto centrocampista o ese cuarto jugador que se venga por dentro. Y aunque realmente Joao Félix no sea centrocampista, sí que puede asumir ese rol, incluso mejor que Gavi, al menos en mi opinión. Yo decía que el FC Barcelona necesitaba un futbolista que diese también ese último pase cuando Pedri no estaba, que por desgracia es habitual que Pedri por lesión no esté. Yo pedía a Giovanni Lo Celso, era el jugador que a mí me encajaba. Lo Celso al final no pudo ser. Y Joao Félix, si está entonado, sin ser un jugador como Lo Celso, o sea, no son el mismo perfil de jugador, pero sí que son ese futbolista que te puede dar ese último pase. E insisto, si Joao Félix está entonado, puede ser muy útil para el FC Barcelona, como ya demostró esta jornada frente al Betis. Y cerramos la línea de mediapuntas en este caso con Álvaro García. Si he comentado que a Savinho lo he puesto en derecha, es porque para mí Álvaro tenía también que aparecer en el 11. La victoria del Rayo Vallecano no se puede entender sin él. En el 1-0 es el jugador que fuerza el penalti. Un penalti ciertamente discutible, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, al final él es el que lo fuerza, luego lo transformaría Isi Palazón. Y luego es el jugador que da la asistencia a Jorge de Frutos en el 2-0 definitivo. Así que al final colabora en todos los goles. Por banda izquierda estuvo realmente genial. En lo que he dicho antes de Sabio contra Ricard Sánchez, algo parecido pasó con Álvaro García contra Andoni Gorosabel del Deportivo Alavés. Andoni Gorosabel no pudo prácticamente pararlo casi nunca. Álvaro García me gustó mucho. Y bueno,
Aunque ahora no están jugando en el mismo equipo, la banda de los García, como decíamos estas temporadas anteriores del Rayo, Fran García y Álvaro García, ya Fran no está en el Rayo Vallecano, pero bueno, vuelven a aparecer juntos en un 11, como es el caso de esta jornada. Esto no lo tenía preparado, pero acabo de ver ahora el 11 y he dicho, contra, están los dos García del Rayo Vallecano puestos. Y nos vamos ya a las posiciones de ataque, a los dos delanteros centros. El primero de ellos, Iñaki Williams. Iñaki Williams realmente jugó en banda derecha, ¿no? En ese 4-3-3 del Athletic. Pero sabemos que es un jugador que suele caer mucho hacia la posición de delantero, que suele jugar ahí en muchos partidos. En este caso ahora mismo Guruceta es el jugador que está jugando más en la posición de 9, pero bueno, creo que Iñaki Williams puede jugar en esa posición perfectamente. El gol que marca de hecho es viniéndose hacia el centro y rematando dentro del área, o sea que al final es un jugador que encaja bien en esa posición y creo que tenía que aparecer. De hecho en su partido, por lo que vi en Twitter o he visto en otros 11 ideales y demás, creo que está un poco infravalorado su partido. Se ha hablado poco de Iñaki Williams y a mí la victoria del Athletic, que fue muy contundente ante el Cádiz, hay que decirlo, a mí me pareció el mejor jugador del Athletic en ese partido. He visto a la gente hablando muy bien de Óscar de Marcos, incluso de Sancet, de Guruceta por supuesto, que también marcó, pero no he visto tanta gente alabando el buen trabajo de Iñaki Williams y yo creo honestamente que en este 11 de la jornada tenía que aparecer aunque se dejase a otros nombres importantes fuera. Y para cerrar el 11, creo que no hay ninguna duda que tiene que estar Hugo Duro. O sea, Hugo Duro, sabemos qué tipo de delantero es, que es un delantero trabajador, que quizá le suele costar más de cara a puerta que otro, pero ante el Atlético de Madrid marca un doblete, el segundo gol de hecho es muy bueno. Es cierto que se regatea a Savic sin tocar la pelota porque Savic iba un poco como iba. Ya comentamos que la defensa del Atlético de Madrid pues fue un desastre, pero bueno, eso no quita que lo de Hugo Duro estuviese muy bien. Como dice por aquí Raulín, partidazo de Hugo Duro. Muy de acuerdo, con ese doblete tiene que aparecer en el 11, yo creo que sí o sí. Creo que se nos quedó el 11, evidentemente muy ofensivo. En la vida real, pues Fran García y Joao Cancelo no podían jugar de centrales, en línea de 3 tampoco, creo que es evidente. Pero esto es un 11 ideal, es para poner a los mejores, es fútbol ficción, evidentemente. Y creo que es el 11 que a mí al menos más me ha gustado, el que quería yo plasmar para esta jornada. Tenemos que elegir entrenador y yo aquí he dudado muchísimo. Principalmente entre dos nombres. El de Baraja por parte del Valencia y el de Xavi Hernández por parte del FC Barcelona. A ver, tengo que decir que me he quedado con Xavi, eso lo primero. Y la verdad es que he dudado hasta el último momento, pero creo que básicamente es porque a nivel táctico el FC Barcelona hizo más cosas bien que el Valencia para ganar su partido. Me explico. El Valencia creo que ganó para empezar porque fue superior al Atlético de Madrid en intensidad, porque se lo creyó desde el primer momento, y evidentemente porque el Atlético de Madrid estuvo muy mal. Pero creo que el Valencia fue una versión del Valencia que ya hemos visto. Es una versión del Valencia que bueno, que tampoco hubo una grandísima innovación, más allá de que Sergi Canós fuese titular en izquierda, sí, pero no mucho más. Creo que lo de Xavi Hernández con la aparición de los Joaos, ese cambio de registro con Joao Cancelo como centrocampista pariendo desde lateral derecho, es algo que no hemos visto y es algo que a nivel táctico fue fundamental en el FC Barcelona Real Betis Balompié. Por eso me he quedado antes con Xavi que con Baraja, entendiendo evidentemente que lo de Baraja pues tiene muchísimo mérito. O sea, me hubiese gustado también poner a Rubén Baraja, evidentemente si sigue así el bueno del Pipo va a entrar en algún 11 ideal de la jornada, que de momento no ha entrado todavía los entrenadores. Hemos ya destacado a Michel en un partido, hemos destacado a Yago Barrasate, hemos destacado también al Cholo Simeone, y me queda una jornada ahora mismo que no me acuerdo quién salió como mejor entrenador, pero bueno, Rubén Baraja de momento es de los entrenadores que ha cambiado la dinámica del Valencia a través del trabajo y sobre todo de creer en el valencianismo, y estoy seguro que en alguna semana, alguna jornada va a aparecer como entrenador. Pero bueno, de momento en esa duda que tenía entre Xavi y él, finalmente me he decantado con el entrenador del FC Barcelona. Así que así se cierra el 11 con el entrenador. Aquí os dejo algunas de las opciones que podían haber entrado, que las hemos ido comentando. Jorgensen, evidentemente, el portero del Villarreal. Espero que no sea la próxima jornada. ¿Hay un Valencia-Almería o un Almería-Valencia la próxima jornada? Entiendo que si dices eso es porque sí, ¿no, Raulín? O sea, lo desconozco, honestamente, no sé qué partido hay en la jornada número 6. Bueno, sé que está el derbi, evidentemente, entre Real Madrid y Atlético. Almería-Valencia, sí, pues... Bueno, pues por el bien de tu Almería, que también lo necesita, esperas que no sea la próxima jornada donde el Valencia también juegue tan bien como el otro día.
Lo que decía en el banquillo, pues bueno, he puesto a Philip Jorgensen porque igual que Álvaro Valles, creo que Jorgensen también podía haber entrado perfectamente. Ya he dicho que laterales ha habido muchos que podían haber entrado. Carvajal, Jan Couto, Óscar de Marcos, me quedo con de Marcos también para destacar a alguien más. Robert Tone, que lo pedía Raulín por el chat, podía haber entrado también perfectamente. Fede Valverde, que marca ese primer gol del Real Madrid. Taque Kubo, evidentemente Taque Kubo se nos ha quedado fuera, pero es uno de los jugadores que hay que mencionar. Lucas Ocampo por parte del Sevilla, a mí me pareció el mejor jugador del Sevilla en esa victoria contra Las Palmas, no paro de intentarlo tanto por izquierda como por derecha, a mí su partido me gustó mucho y no ha estado en el 11 porque al final no marca ni asiste, pero creo que fue de lo mejor. Y luego evidentemente Robert Lewandowski, que también evidentemente tiene que aparecer. Estoy viendo que me ha aparecido Nabil Fekir en la pantalla y eso es porque SNB90 me ha dado un follow, así que muchas gracias por pasarte y muchas gracias por ese follow. Ya tenemos 4 o 5 en el día de hoy si no me equivoco, así que nada, pero que nada mal. Muchas gracias por pasarte. Así que como digo, Robert Lewandowski podría haber aparecido arriba, pero creo que con todo lo que tenemos no ha dado como para que entre. Es cierto que es el jugador más valorado de la jornada según las páginas estadísticas, o sea, según SofaScore, que es donde yo normalmente suelo mirar el tema estadístico y demás. Robert Lewandowski tiene la mejor valoración de toda la jornada. Al final marca un gol, da 2 asistencias, pero es verdad que las 2 asistencias son como son, o sea, son méritos de Rafinha y de Joao Cancelo realmente. Lewandowski da un pase, pero que tampoco tiene tanto mérito, así que son asistencias, sí, se las computamos, sí, pero quizá a nivel de actuación individual, pues fue muy buena, pero no tanto como los que aparecen en el 11, o al menos los que yo he decidido que tienen que aparecer en el 11 de la jornada. Cogemos ya como siempre también aquí la estrellita porque tenemos que elegir al MVP, la verdad. Creo que esta jornada puede estar bastante disputado, creo que muchos podrían ser MVP de esta jornada. Creo que alguien del Valencia perfectamente me dirá que Javi Guerra o Hugo Duro deberían ser los MVP. Yo creo que tienen bastantes argumentos para hacerlo, honestamente. Creo también perfectamente que podría ser Savinho. El partido que hace ayer frente al Granada es espectacular. Creo que perfectamente podría hacerlo yo Cancelo. La verdad, creo que el partido de Joao Cancelo es increíble. A mí me parece el mejor jugador del FC Barcelona en la goleada al Betis. Y yo creo que entre esos 4 estaría, ¿no? Javi Guerra o Hugo Duro del Valencia. Incluso creo que Hugo Duro más, porque por ese doblete, por el mérito que tiene. Yo creo que estaría entre Hugo Duro, Joao Cancelo y Savinho. Dice por aquí, ejemplo, dice Raulín que él se quedaría con Javi Guerra antes que con Hugo Duro. Y en general de la jornada se quedaría con Javi Guerra. Yo creo que Javi Guerra, o sea, sí, marca el golazo, a ver, hace un partidazo y por eso está en el 11. Ahora, a mí no me da tanto como para el MVP, la verdad. Yo he dudado mucho, la verdad, he dudado mucho, pero finalmente, en mi opinión, el MVP se lo va a llevar Savinho. Ya en el partidazo que hace Savinho en la jornada 3, si no me equivoco, dudamos entre él para el MVP o entre Lamine Yamal, se lo acabamos dando a Lamine Yamal y bueno, creo que esta vez ya sí que le toca llevárselo. Insisto, lo de Valencia tuvo mucho mérito con Javi Guerra Hugo Duro. Joao Cancelo a mí personalmente me encantó, o sea, a mí el partido de Joao Cancelo me pareció absolutamente increíble, pero creo que Savinho, a nivel de divertido, a nivel de todo lo que generó, de impacto en el resultado, creo que lo de Savinho fue espectacular, la verdad. Ayer contra el Granada. Insisto yo muchas veces en esto de los 11 ideales, esperar el partido del lunes, que sé que muchas veces nos descuadra mucho el horario y demás, que muchas veces quizá nos comemos algún 0-0, algún 1-0, donde no hay demasiadas actuaciones, pero por ejemplo ayer sí que vimos un muy buen Granada-Girona y con jugadores como David López o Savinho que han entrado en el 11, por eso yo insisto que los partidos de los lunes también me parecen bastante importantes para esto. Así se queda el 11, insisto, atento a cambios de que cualquiera tenga su propia opinión. Todos los del banquillo podían entrar, seguro que me he dejado jugadores sin mencionar, pero bueno, yo creo que estos han sido los mejores y así cerramos este 11 de la jornada número 5.